Él era un dios de la medicina, un cirujano cuyo nombre era una leyenda, pero su propio corazón lo estaba matando. Su única esperanza era un trasplante, el corazón de la mujer que amaba, que le fue entregado en un trágico accidente. Pero el regalo venía con una condición imposible, debía ser cuidado por la hermana gemela de su amor perdido, una mujer a la que él despreciaba. Atrapado en su propio cuerpo, se vio forzado a depender de un rostro idéntico que le recordaba todo lo que había perdido, sin saber que el corazón que latía en su pecho lo llevaría a un nuevo y celoso despertar. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El doctor Mateo Vega se movía por los pasillos del Hospital Central Metropolitano no como un hombre, sino como una fuerza de la naturaleza. A sus 37 años, era el jefe de cirugía cardiotorácica, una leyenda viva cuyas manos, según decían los internos con una mezcla de temor y reverencia, eran guiadas por los mismos dioses. Su arrogancia era tan afilada como sus bisturíes, su confianza tan inquebrantable como el acero inoxidable de su quirófano. Exigía la perfección, no toleraba los errores y despreciaba lo que él consideraba la debilidad más inútil de todas, el sentimentalismo. Y luego, estaba Laura. Laura Ponce era la excepción a todas sus reglas. Era la única persona en el planeta que podía desarmar su arrogancia con una sola sonrisa, que podía derretir su fachada de hielo con el calor de su risa. Artista, soñadora, un torbellino de colores y vida, era todo lo que él no era. Y por eso, la amaba con una intensidad posesiva que lo asustaba en los raros momentos en que se permitía la introspección. Ella era su ancla, el faro que lo guiaba a casa desde las tormentas de vida o muerte de su trabajo. Sentados en la concurrida cafetería del hospital, la antítesis del mundo estéril de Mateo, su contraste era evidente. Él, con su bata blanca impecable, bebiendo un café negro y amargo. Ella, con un vestido de verano salpicado de girasoles, robándole patatas fritas de su plato con una risa traviesa. Deja de aterrorizar a los nuevos residentes, Mateo, dijo ella, su voz era un cálido contrapunto al murmullo clínico del lugar. El pobre chico de la tercera planta parecía a punto de desmayarse cuando le preguntaste por los niveles de potasio de la señora Gómez. Si se va a desmayar por una pregunta, no tiene cabida en mi quirófano, replicó él, aunque una pequeña sonrisa tiraba de la comisura de sus labios, una sonrisa que reservaba solo para ella. Su mano encontró la de ella sobre la mesa, sus largos dedos se entrelazaron con los de ella. Además, solo tengo espacio en mi cabeza para los niveles de potasio de una persona. Y esa eres tú. Ella se sonrojó, un leve rubor que lo fascinaba. Justo en ese momento, una figura más tranquila se acercó a su mesa. Era Clara, la hermana gemela idéntica de Laura. La semejanza física era asombrosa. El mismo cabello castaño sedoso, los mismos ojos color miel. Pero ahí terminaba el parecido. Mientras Laura era sol y fuego, Clara era luna y agua. Era enfermera en la misma unidad de cardiología que dirigía Mateo, y su comportamiento era el epítome de la calma y la eficiencia silenciosa. A menudo se sentía como la sombra de su hermana más vibrante. Hola, dijo Clara en voz baja. Laura, te dejaste la chaqueta en la sala de enfermeras. Pensé que tendrías frío. Clary, mi salvadora, exclamó Laura, levantándose para abrazar a su hermana. Gracias. Mateo y su sangre fría siempre ponen el aire acondicionado como si estuviéramos en el Polo Norte. Mateo ni siquiera miró a Clara. Simplemente asintió bruscamente en su dirección. Ponce, dijo, usando su apellido como siempre hacía con el resto del personal. Él desaprobaba la profesión de Clara. La consideraba demasiado blanda, demasiado emocional. Había visto la forma en que se sentaba con las familias en duelo, absorbiendo su dolor, y lo veía como una debilidad peligrosa en el mundo de la medicina. Una enfermera eficiente no lloraba con los pacientes, los medicaba y seguía adelante. Doctor Vega, respondió Clara, su voz apenas un susurro, acostumbrada a su desdén.
Le entregó la chaqueta a su hermana, sus miradas se cruzaron en un instante de afecto fraternal, y luego, con una pequeña sonrisa tímida, se alejó. Mateo observó a Clara retirarse, una arruga de desdén en su frente. «¿Por qué no busca un trabajo en una floristería o algo así?», murmuró. «Ese nivel de sentimentalismo es un lastre en este entorno». «Sé amable, Mateo», lo reprendió Laura, aunque sin enojo real. «Ella tiene un corazón enorme. Ve el mundo de manera diferente. Tú salvas vidas con tus manos, ella las sana con su alma». Mateo resopló. «Las almas no se pueden suturar, mi amor». La besó entonces, un beso rápido y posesivo que era a la vez una afirmación de su amor por ella y un rechazo a su defensa de su hermana. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en menos de 3 horas, esa misma alma que Mateo despreciaba se convertiría en lo único que se interpondría entre él y la aniquilación total. La llamada llegó mientras Mateo estaba en medio de una compleja cirugía a corazón abierto, con el pecho de un hombre abierto bajo sus manos expertas. El teléfono de la sala, reservado para emergencias absolutas, sonó con una estridencia que rompió la sagrada concentración del quirófano. Una enfermera contestó, escuchó, y su rostro palideció. Se acercó a él. «Doctor Vega», susurró. «Hay una llamada para usted. Es la policía de tráfico». Sobre Laura Ponce. El mundo de Mateo, un universo de precisión, control y arrogancia, se hizo añicos. El bisturí casi se le resbala de los dedos. «Dígales que esperen», dijo con una voz que no reconoció, mientras sus manos, con una autonomía que lo asombró, continuaban suturando, moviéndose por puro instinto muscular. Cada segundo que pasó después fue una tortura. Finalmente, cerró el pecho del paciente, dio la orden final y salió del quirófano, arrancándose la mascarilla y los guantes. Corrió por los pasillos que normalmente recorría como un rey. Su corazón, ese órgano que conocía tan íntimamente en otros pero que nunca había considerado en sí mismo, martilleaba con un terror salvaje. Encontró a Clara en la sala de emergencias, de pie junto a una camilla rodeada por un enjambre de médicos y enfermeras. Clara no lloraba. Estaba en modo profesional, recitando el historial médico de Laura a los médicos, su voz temblaba pero era clara. Pero sus ojos, los mismos ojos miel que compartía con su hermana, estaban vacíos de toda vida. Eran pozos de un dolor tan profundo que amenazaban con tragárselo todo. Se abrió paso hasta la camilla y la vio. Laura. Su Laura. Su vibrante y soleada Laura estaba pálida, rota, conectada a un laberinto de tubos y máquinas que pitaban un ritmo de pesadilla. Un accidente de coche en la autopista, le dijeron. Un conductor borracho que se saltó la mediana. Traumatismo craneoencefálico severo. Hemorragia interna masiva. Las palabras eran jerga médica, pero el mensaje era simple. La estaban perdiendo. Y entonces, todo se convirtió en un caos. Laura convulsionó. El monitor cardíaco se volvió loco. «Está sufriendo una hemorragia cerebral masiva», gritó un médico. «Necesitamos un neurocirujano ahora». Mateo se quedó paralizado. Por primera vez en su vida, el gran doctor Vega era inútil. Podía reparar el corazón de cualquier persona, pero el cerebro de su amor se estaba apagando ante sus ojos. Observó, impotente, cómo se la llevaban corriendo al quirófano, el lugar que había sido su reino y que ahora se había convertido en su infierno personal. Horas más tarde, un neurocirujano de rostro sombrío salió. «Lo siento», dijo, y esas 2 palabras destrozaron lo que quedaba del universo de Mateo. La hemorragia era demasiado extensa. No hay actividad cerebral. Está, con muerte cerebral. Se negó a creerlo. Irrumpió en la unidad de cuidados intensivos, donde Laura yacía ahora inmóvil, las máquinas respirando por ella. «No», rugió, un sonido animal de pura agonía. «Hagan algo. Yo la salvaré». Se abalanzó sobre ella, como si pudiera infundirle vida de nuevo a través de la pura fuerza de su voluntad. Fue Clara, la silenciosa y despreciada Clara, quien lo detuvo. Se interpuso entre él y la cama de su hermana, sus pequeñas manos presionando contra su enorme pecho. «Mateo, basta», dijo, y su voz,
por primera vez, no era un susurro. Estaba llena de una autoridad nacida del dolor. Se ha ido. Tienes que dejarla ir. Él la miró, su visión nublada por las lágrimas de rabia. Vio el rostro de Laura, el mismo óvalo, los mismos pómulos altos, pero estaba mal. Era el rostro equivocado. ¿Por qué ella y no tú? Espetó, las palabras eran puro veneno. ¿Por qué la vida se la llevó a ella, la que brillaba, y te dejó a ti, la sombra? La crueldad de su comentario golpeó a Clara con la fuerza de una bofetada. Su rostro se descompuso, el dolor de su propia pérdida magnificado por su ataque. Pero antes de que pudiera desmoronarse, algo en su interior se endureció. El deber. Una promesa. Una conversación que había tenido con su hermana apenas unos días antes. Había una cosa más que tenía que hacer. Una última y terrible cosa. Mateo, dijo, su voz era un susurro roto pero decidido. Hay algo que tienes que saber. Laura, era donante de órganos. Y firmó unos papeles especiales hace unos meses. Después de tu último chequeo. El chequeo. Hacía 6 meses, su propio cardiólogo le había dado a Mateo un diagnóstico sombrío que le había ocultado a casi todo el mundo, incluida Laura. Una miocardiopatía degenerativa, una rara condición genética que debilitaba su músculo cardíaco. Le habían dado, como mucho, un par de años antes de necesitar un trasplante. Un trasplante que él, con su raro tipo de sangre, podría esperar indefinidamente. El médico se aclaró la garganta. Era el doctor Morales, el jefe de trasplantes y un viejo amigo de Mateo. Había entrado en la habitación, con una expresión de profunda tristeza. Mateo, Laura lo sabía. Tu cardiólogo se lo contó, a petición de ella. Le hizo jurar que no te lo diría. No quería que la vieras como una solución, sino que lucharas. Pero también se preparó. Mateo, su corazón es compatible. El mundo de Mateo se detuvo por segunda vez en un día. Su corazón fallaba. Y el corazón de la mujer que amaba era la única cura posible. Era una ironía tan monstruosa, tan cruel, que un sonido, una mezcla de risa y sollozo, escapó de sus labios. Era una locura. Era imposible. No, dijo, sacudiendo la cabeza. No. No lo tomaré. No me lo merezco. Clara dio un paso adelante. Sus ojos color miel, ahora brillantes por las lágrimas, se encontraron con los de él. No tienes elección, dijo. Hice una promesa. En el quirófano, cuando la operaste hace 2 años por esa apendicitis. Me senté con ella toda la noche. Estaba asustada. Me hizo prometerle que si algo le pasaba a ella, yo te cuidaría. Que me aseguraría de que no te ahogaras en tu propia oscuridad. Hizo una pausa, tomando una respiración temblorosa. Y en su lecho de muerte, Mateo, justo ahora, con su último aliento, me lo hizo prometer de nuevo. Que me aseguraría de que aceptara su corazón. Pero no solo eso. Ella sabía que eras un idiota orgulloso. Sabía que tratarías de morir por tu cuenta como una especie de castigo. Abrió el bolso y sacó un trozo de papel, una directiva médica escrita con la caligrafía fluida y artística de Laura, firmada y atestiguada por el doctor Morales. La voz de Clara temblaba mientras leía. Si Mateo Vega se encuentra en una situación en la que necesita un trasplante de corazón y mi corazón está disponible, es mi último deseo que reciba el trasplante. Como condición de este regalo, estipulo que mi hermana, Clara Ponce, sea asignada como su principal cuidadora personal durante todo el periodo de recuperación postoperatoria. Ninguna otra enfermera, ningún otro miembro de la familia, solo ella. Esta es mi última voluntad y testamento, punto. El papel cayó de los dedos temblorosos de Clara. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de las máquinas que mantenían artificialmente el cuerpo de Laura. Mateo se quedó mirando a Clara, la mujer que siempre había visto como débil y superflua. La había insultado, la había menospreciado, y ahora su vida, su futuro, el mismo latido de su pecho, dependían no solo del corazón de su amor perdido, sino de las manos y la misericordia de su gemela a la que había herido tan cruelmente.
Se encontró atrapado en la última y más elaborada trampa del amor. Un regalo que era a la vez la salvación y un castigo. Y una cuidadora que sería un recordatorio constante, vivo y respirante, de todo lo que había perdido. El trasplante se realizó 24 horas después. Mientras Mateo era llevado al quirófano, la misma sala donde él había sido un dios, ahora un mero mortal, su última mirada fue para Clara. Ella estaba de pie fuera, su rostro era una mezcla de determinación y una pena abrumadora. El odio en los ojos de él era tan puro, tan intenso, que ella retrocedió físicamente. La culpaba. Por estar viva. Por estar allí. Por el terrible regalo que le estaban imponiendo. La cirugía fue un éxito. El corazón de Laura comenzó a latir en el pecho de Mateo, un ritmo fuerte y constante, un eco de la vida vibrante que ella había poseído. Días después, Mateo despertó lentamente de la niebla de la anestesia. El mundo volvió a enfocarse en una confusión de pitidos y luces tenues. La primera cosa que vio, el primer rostro que su cerebro recién reconectado procesó, fue el de ella. Clara estaba sentada junto a su cama, con la luz de una pequeña lámpara creando un halo alrededor de su cabello castaño. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido en días, pero su expresión era tranquila, vigilante. Su mano se movía con pericia, ajustando el goteo de su vía intravenosa. Y por un instante de pánico y confusión, su mente traicionera lo engañó. El rostro era el de Laura. El corazón en su pecho, latiendo fuerte, era el de Laura. Y un murmullo roto escapó de sus labios. Laura. El nombre colgaba en el aire. La mano de Clara se congeló sobre la vía intravenosa. Levantó la vista, y en sus ojos miel, él vio un universo de dolor. Vio su propia pérdida reflejada, magnificada. El recordatorio brutal y devastador de que la mujer que estaba allí no era su Laura. Era un fantasma, una sombra, un eco. No, Mateo, dijo Clara en voz baja, y la voz, su voz, tranquila y serena, no la risa musical de Laura, rompió el hechizo. Soy yo. Soy Clara. El odio volvió con toda su fuerza, barriendo la confusión. Este era su castigo. Su infierno personal. Despertar cada día con un recordatorio de lo que había perdido, cuidado por la copia imperfecta, la hermana que nunca debería haber sobrevivido en lugar de la que él amaba. La batalla por su cuerpo había terminado. Pero la guerra por su alma, una guerra en la que Clara sería su guardiana reacia y su adversaria involuntaria, acababa de comenzar. En los confines claustrofóbicos de su habitación de hospital, Mateo se preparó para la larga y brutal recuperación, no solo de su cuerpo, sino de un corazón que ahora latía con el ritmo de un amor que ya no podía tener. Su única conexión con ese amor, su única ancla, era la mujer que más despreciaba en el mundo. El juego había cambiado, y él había perdido todo el control. Ahora era un prisionero, y su carcelera tenía el rostro de un ángel perdido. La unidad de cuidados intensivos se convirtió en el purgatorio personal de Mateo. Cada día era un ciclo de humillación física y tormento emocional. Odiaba su debilidad, el cuerpo traicionero que dependía de las máquinas para respirar y de los tubos para alimentarse. Odiaba los pinchazos de las agujas, la indignidad de los baños de esponja, la pérdida total del control que una vez había definido su existencia. Pero por encima de todo, odiaba la presencia constante y silenciosa de Clara Ponce a su lado. Era su primera visión al despertar y la última antes de sucumbir a un sueño inducido por los fármacos. Se movía por la habitación con una eficiencia fantasmal, comprobando sus constantes vitales, cambiando sus vías, documentando cada uno de sus gemidos de dolor. Hacía su trabajo a la perfección, con un profesionalismo que lo enfurecía. No había sentimentalismo en ella, ni una palabra de consuelo. Simplemente hacía lo que tenía que hacer. Su calma, su controlada compostura, era una afrenta a la tormenta que rugía dentro de él. Él quería que ella gritara, que le devolviera el golpe, que lo odiara con la misma intensidad con la que él la odiaba a ella por estar allí, por llevar el rostro de su amor perdido. Pero ella no le daba nada. Solo su cuidado competente y distante. Intentó alejarla con la única arma que le quedaba, su crueldad verbal. Disfruta viéndome así, Ponce, le espetó un día,
Su voz era un graznido áspero, mientras ella le cambiaba el vendaje de la enorme incisión en su pecho. ¿Es esta su venganza? ¿Ver al gran doctor Vega reducido a un trozo de carne indefenso? Ella no levantó la vista de su trabajo, sus dedos eran precisos y firmes. Estoy cumpliendo una promesa, doctor, respondió, su voz era monótona, sin emoción. Es mi trabajo. No siento ni placer ni venganza. No siento nada. La palabra, nada, lo golpeó con más fuerza que cualquier insulto. Ser el receptor de tal indiferencia gélida era nuevo para él, y era intolerable. Claro que no sientes nada, se burló él. Nunca lo has hecho. Siempre fuiste la sombra, ¿verdad? Mientras Laura vivía, reía, amaba, tú simplemente observabas. Supongo que nada ha cambiado. La mano de ella vaciló, solo por una fracción de segundo, antes de reanudar su tarea. Fue el único indicio de que sus palabras la habían alcanzado. Y él, en su miseria, se aferró a esa pequeña victoria. Su relación se convirtió en una guerra fría. Él era su paciente más difícil, cuestionando cada procedimiento, resistiéndose a cada instrucción. Se negaba a comer, a hacer sus ejercicios de respiración, saboteando su propia recuperación en un acto de rebeldía autodestructiva. Quería que ella fracasara. Si no podía cuidarlo, tal vez el consejo del hospital anularía la ridícula estipulación de Laura y lo dejarían en paz. Pero Clara no se quebró. Si él se negaba a comer, ella se sentaba pacientemente a su lado durante una hora, con la bandeja intacta, hasta que el hambre o el aburrimiento lo vencían. Si se negaba a caminar, ella simplemente se quedaba de pie junto a su cama, con el andador, esperándolo en silencio. Su paciencia era una forma de tortura más efectiva que cualquier orden. Un día, llegó al límite. Su cuerpo estaba plagado de dolores, la frustración de su encarcelamiento físico era insoportable. Ella entró para ayudarlo con sus ejercicios de espirometría. No voy a soplar en ese estúpido artilugio, gruñó, apartando el dispositivo de un manotazo. Rodó por el suelo. Clara lo miró, su expresión no cambió. Tiene que fortalecer sus pulmones, doctor. Prevenir la neumonía es vital. No me importa la neumonía, rugió, la ira finalmente se desbordó. No me importa nada. Quiero que te vayas. Dile a Morales que estoy revocando el acuerdo. Y quiero a cualquier otra enfermera, a un mono entrenado si es necesario, pero no a ti. Ella no respondió. Simplemente se inclinó, recogió el espirómetro, lo limpió metódicamente con una toallita con alcohol y lo volvió a colocar en la mesilla de noche a su alcance. Laura sabía que haría esto, dijo finalmente, su voz era increíblemente tranquila, lo que lo enfureció aún más. ¿Sabía que iba a rechazar ser cuidado por un fantasma? ¡Qué perspicaz! Sabía que tratarías de rendirte, dijo ella, y sus ojos miel, por primera vez, se encontraron directamente con los de él, y en ellos, vio un destello de fuego. Sabía que te revolcarías en tu autocompasión y tratarías de seguirla a la tumba como una especie de acto romántico y retorcido. Pero su último deseo no fue darte su corazón para que pudieras convertirlo en una ofrenda en su altar. Te lo dio para que vivieras. Se acercó a su cama, su pequeña estatura de repente parecía formidable. Así que aquí están tus opciones, doctor. Puedes seguir actuando como un niño malcriado, y yo seguiré sentada aquí, día tras día, hasta que tu orgullo se agote. O puedes actuar como el hombre brillante que eras, tomar el maldito espirómetro, y empezar a luchar por la vida que ella te dio. La elección es tuya. Pero que quede claro, yo no voy a ninguna parte. Y con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándolo solo con el eco de sus palabras y una verdad tan afilada como un bisturí. Su ira, su resentimiento hacia ella, era una fachada. El verdadero objeto de su odio era el mismo. Y ella, la mujer a la que había despreciado, era la única que tenía el valor de decírselo a la cara. Desde ese día, algo cambió. Empezó a cooperar. Hizo los ejercicios, comió la comida insípida del hospital, caminó por los pasillos con ella a su lado, sosteniendo su brazo. Lo hizo no por sí mismo, sino porque no quería darle a ella la satisfacción de verlo rendirse.
Su orgullo, aunque mal dirigido, seguía siendo un poderoso motivador. A medida que su cuerpo sanaba, empezaron a hablar, no de cosas personales, sino de medicina. Se dio cuenta de que bajo su exterior tranquilo, Clara poseía una mente clínica increíblemente aguda. Veía cosas que otros pasaban por alto, un cambio sutil en el ritmo cardíaco de un paciente, el matiz de ansiedad en el familiar de un paciente. Discutían casos, debatían protocolos de tratamiento. A regañadientes, empezó a respetar su intelecto. Su corazón también sanaba. El nuevo corazón, el corazón de Laura, latía fuerte y constante en su pecho. A veces, por la noche, se tumbaba en la oscuridad y podía casi sentirla, no como un recuerdo, sino como una presencia viva dentro de él. Una noche, se despertó de una pesadilla, empapado en sudor frío, con el nombre de Laura en sus labios. Clara entró corriendo en la habitación. «¿Estás bien?», dijo ella, su voz era una presencia tranquilizadora en la oscuridad. «¿Quieres un poco de agua?». Él asintió. Mientras le sostenía el vaso, la mano de él temblaba, y la de ella la cubrió, firmemente. El contacto fue inocente, profesional. Pero para Mateo, fue como si lo electrocutaran. La piel de ella era suave, sus manos, aunque pequeñas, eran fuertes. Miró su rostro a la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Era el rostro de Laura, sí, pero no lo era. Las líneas alrededor de sus ojos eran diferentes, formadas por la preocupación, no por la risa. Su boca, aunque con la misma forma, no tenía la sonrisa fácil de Laura. Y sus ojos contenían una profundidad, una sabiduría nacida del dolor, que Laura nunca había poseído. En ese momento, en la quietud de las 3 de la mañana, se dio cuenta de algo profundo y perturbador. Había estado tan obsesionado con el fantasma de la mujer que había perdido, que se había negado a ver a la mujer real que estaba justo delante de él. Lo soltó bruscamente, como si su toque le quemara. «Estoy bien». «Vuelve a la cama», dijo, su voz. Era áspera, su armadura se reconstruyó rápidamente. Semanas más tarde, finalmente le dieron el alta. La recuperación completa llevaría meses, pero estaba lo suficientemente fuerte como para irse a casa. El hospital se había convertido en un santuario perverso. Fuera, en el mundo real, la ilusión de su relación médico-paciente se desvanecería, dejándolos en un nuevo y desconocido territorio. Su regreso a casa fue sombrío. Su moderno apartamento, normalmente tan lleno de la vida de Laura, ahora se sentía como un museo. Clara, cumpliendo con la estipulación, se mudó a la habitación de invitados. El acuerdo era que se quedaría hasta que él pudiera valerse por sí mismo, unos 2 meses más. Su convivencia se convirtió en una extraña danza de domesticidad forzada. Clara insistió en cocinar para él, comidas saludables para el corazón, y descubrió que era una cocinera excelente. Leía el periódico en el salón mientras él fingía trabajar en su portátil. Y entonces llegó él. El doctor Daniel Ríos. Era uno de los cardiólogos más jóvenes del hospital, un colega que Clara conocía y respetaba. Era amable, inteligente y descaradamente guapo. Se presentó en el apartamento con la excusa de entregar unos archivos que Clara había dejado, pero sus intenciones eran obvias. «Clara», dijo Daniel con una sonrisa encantadora. «No puedes pasar todo tu tiempo encerrada cuidando a tu famoso paciente. Hay un mundo ahí fuera. Me preguntaba si te gustaría ir a la nueva exposición del Museo de Arte este fin de semana». Mateo, que estaba sentado en su sillón al otro lado de la habitación, sintió una oleada de una emoción fea y desconocida. No era dolor. No era ira. Eran celos. Unos celos tan puros y ardientes que casi le quitaron el aliento. Ver a otro hombre sonreírle así a ella, ofrecerle una vida fuera de esas paredes, algo que él no podía darle, fue como si le hubieran vertido ácido en las venas. «Está muy ocupada», dijo Mateo desde su sillón, su voz era un gruñido bajo. Daniel se giró, sorprendido, como si acabara de darse cuenta de que no estaban solos. «Ah, doctor Vega. Me alegro de verlo de pie». Le preguntaba a Clara. Clara se sonrojó, claramente incómoda. «Eso es muy amable, Daniel»,
pero realmente. Debería ir, la interrumpió Mateo, su cambio de táctica fue repentino y agudo. La miró, sus ojos azules brillaban con un desafío peligroso. Has estado trabajando muy duro. Te mereces un descanso. Adelante. Pásalo bien. El doctor aquí y yo tendremos una pequeña charla. La forma en que lo dijo no dejaba lugar a la discusión. Daniel pareció aliviado y encantado. Después de que se fuera, Mateo se giró hacia Clara, una lenta y depredadora sonrisa en su rostro. Era la sonrisa del cirujano que tiene a su paciente exactamente donde lo quiere. ¿Un museo? Encantador. Asegúrate de llevar un abrigo. He oído que hace frío allí. Su comportamiento la desconcertó y la enfadó. ¿Qué ha sido eso?, preguntó. Alentándote a tener una vida social, respondió él, su voz era inocente de una manera que era todo lo contrario. Pero los celos eran una droga poderosa, y Mateo acababa de tomar su primera dosis. No podía admitir, ni siquiera a sí mismo, la verdadera razón de su reacción. La idea de que otro hombre pudiera hacerla sonreír, la idea de que pudiera tener una vida en la que él no era el centro, era insoportable. Pero en lugar de admitir esta aterradora vulnerabilidad, la convirtió en su arma. Si iba a jugar con otro, él le recordaría constantemente a quien pertenecía el corazón que latía en el pecho de él. El fin de semana llegó. Daniel recogió a Clara. Llevaba un sencillo vestido azul y, por primera vez, se había soltado el pelo. Se veía, hermosa. El pensamiento golpeó a Mateo con la fuerza de un puñetazo. Vio la forma en que Daniel la miraba, con una abierta admiración, y el nudo de los celos se apretó en su estómago. En cuanto se fueron, Mateo hizo algo que no había hecho desde el accidente. Entró en el estudio de Laura, su santuario personal, un lugar que había mantenido cerrado. Olía a pintura al óleo y a trementina. Y a ella. Estaba por todas partes, en los lienzos a medio terminar, en las salpicaduras de pintura del suelo. Encontró lo que buscaba en su escritorio, un diario de cuero gastado. Se sentó y empezó a leer. Leyó durante horas, devorando la hermosa escritura de Laura. Leyó sobre su amor por él, sobre sus sueños para su futuro. Pero luego, el tono del diario cambió. Se volvió más solitario. Laura escribió sobre sentirse invisible, sobre la arrogancia de él, sobre la forma en que a menudo la hacía sentir como un adorno en su vida. Y entonces, encontró las entradas sobre Clara. Hoy he vuelto a hablar con Clara, escribió Laura una semana antes del accidente. Me siento tan culpable. Mateo es tan duro con ella, y no es justo. Él no la ve. No ve su fuerza, su increíble empatía. A veces, creo que ella me conoce mejor que él. Ella escucha. Mateo solo diagnostica. Y hay partes de mí, las partes más silenciosas y asustadas, que Mateo nunca se ha molestado en diagnosticar. Y luego, la última entrada, escrita la mañana del accidente. He discutido con Mateo otra vez. Estaba tan ciego a su propia soledad que no podía ver la mía. A veces creo que Clara habría sido mejor para él. Ella es agua tranquila, ella podría apagar el fuego que amenaza con consumirlo. Yo soy solo más fuego. Prométeme, universo, si algo me pasa, prométeme que ella le mostrará cómo nadar. Mateo dejó caer el diario como si quemara. La verdad lo golpeó, una epifanía tan dolorosa y brillante que le quitó el aliento. No había despreciado a Clara por ser débil. La había despreciado porque, en algún nivel primitivo, sabía que Laura tenía razón. Ella lo veía. Ella lo veía de una manera que le aterraba. Porque ver significa exponer. Y ser expuesto significa ser vulnerable. Y ser vulnerable es la antesala de perderlo todo. Y él ya había perdido demasiado. En ese momento, escuchó la llave en la cerradura. Clara había vuelto. Entró en el salón, con el rostro iluminado, las mejillas sonrosadas por el frío de la noche. Se había divertido. Estaba feliz. Y él no podía soportarlo. Es tarde, dijo, su voz era un crujido. ¿Qué hora dijo que te traería de vuelta? Me divertí, Mateo.
Eso es un crimen, replicó ella, su alegría se desvaneció, reemplazada por la familiaridad de la defensiva. En esta casa, sí. Se acercó a ella, movido por un impulso oscuro que ya no podía controlar. Te hueles a él. Su estúpida y barata colonia. La acorraló contra la pared, su cuerpo aprisionando el de ella. No era una amenaza de violencia, sino de proximidad abrumadora. Vio el miedo en los ojos de ella, y le excitó y le repugnó al mismo tiempo. Mientras estés bajo mi techo, Ponce, perteneces a esta casa. Perteneces a su memoria. Extendió la mano y cogió un mechón de su pelo, el mismo color castaño sedoso que el de Laura. Me recuerdas tanto a ella. Y la odio por ello. Sus labios se encontraron con los de ella, y no fue un beso de amor. Fue un beso de furia, de confusión, de un hombre tan consumido por el dolor que la única forma en que sabía cómo sentir algo era infligiéndolo. La besó con la intención de castigarla, de castigarse a sí mismo, de borrar el fantasma de David de sus labios. Pero algo terrible sucedió en el castigo. En el calor de la boca de ella, en el temblor de su cuerpo bajo el suyo, no encontró el recuerdo de Laura. Encontró a Clara. Por primera vez. Y la distinción, el darse cuenta de que era ella, y que una parte de él la deseaba a ella, por sus propios méritos, por su tranquila fuerza, fue la traición final. Se apartó de ella bruscamente, el horror grabado en su rostro. Lo que acababa de hacer era imperdonable. Había cruzado una línea que nunca podría ser borrada. La miró, a su rostro conmocionado, sus labios hinchados por su brutalidad, y vio no a un recordatorio de Laura, sino a una mujer a la que acababa de herir irreparablemente. Se había enamorado, de la manera más retorcida e imposible, de la única mujer en el mundo a la que nunca podría tener. El eco del beso resonó en la habitación, un acto de agresión que dejó un silencio fracturado a su paso. Clara se quedó apoyada contra la pared, su mano temblorosa se elevó para tocar sus labios, no tanto por el dolor físico, sino por la absoluta violación de su alma. Lo que vio en los ojos de Mateo no era la furia de antes. Era algo mucho peor, una autorrepugnancia tan profunda, un pánico tan abyecto, que lo vio descomponerse frente a ella. El dios arrogante se había convertido en un hombre que se ahogaba en sus propios pecados. Salió corriendo. No caminó, no se retiró con dignidad. Corrió al baño de invitados y Clara oyó el sonido inconfundible y violento de las arcadas. Se quedó allí, en la sala de estar a oscuras, escuchando los sonidos guturales de su cuerpo rechazando su propio acto, y por primera vez en semanas, no sintió ni ira ni miedo. Sintió una punzada de profunda y devastadora lástima por él. Él era la herida supurante. Y ella, como enfermera, sabía que las heridas, para poder sanar, primero debían ser limpiadas, por doloroso que fuera el proceso. Cuando él salió, estaba pálido, tembloroso, salpicaduras de agua en la cara y en la camisa. No la miró. Haga las maletas, Ponce, dijo, su voz era un murmullo hueco y sin vida. ¿Me estás despidiendo? Finalmente, preguntó ella. Le estoy dando un ascenso, replicó él. Se dirigió al minibar, no para servirse whisky, sino para sacar una botella de agua, que bebió con manos temblorosas. Mi recuperación, a efectos prácticos, ha terminado. Puedo funcionar solo. Mañana por la mañana, Figueroa la recogerá. La va a llevar al hospital. Hay una vacante en el equipo de investigación de cardiología experimental. Un puesto de enfermera jefe de investigación. Paga el doble de su salario actual, tiene sus propios fondos de investigación y responderá directamente al director del hospital. No a mí. La trasladarán a una unidad diferente, en un piso diferente. No tendremos que volver a vernos nunca más. Considérelo una compensación, por los daños y perjuicios. Estaba construyendo un muro, el más alto que podía, para mantenerla a salvo de él. Pero Clara, después de haber probado su vulnerabilidad, después de haber vislumbrado el caos bajo su superficie helada, ya no se dejaría echar tan fácilmente. No, dijo ella con calma. Él finalmente la miró, la confusión y la frustración luchaban en su rostro. No. ¿Qué pasa con nuestra promesa?, preguntó ella.
¿Qué promesa? Mi promesa a Laura. Y tu promesa a ella, la no dicha, de vivir la vida que ella te dio. ¿Crees que este es el final del camino? ¿Empujarme a un laboratorio en un rincón tranquilo del hospital? Tu cuerpo ha sanado, Mateo, pero tu alma sigue gravemente enferma. El tratamiento acaba de empezar. Y siento informarte que, según los términos de una última voluntad y testamento legalmente vinculante, tu cuidadora personal no va a ir a ninguna parte. Se dio la vuelta y se fue a su propia habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí, dejándolo solo con la sorprendente comprensión de que la dócil enfermera que había intimidado y despreciado poseía una columna vertebral de acero más fuerte que la suya. El rechazo de Clara a irse lo desequilibró. La había empujado lo más fuerte que pudo, la había tratado de la peor manera, esperando que ella huyera y así liberarlo de su propia y retorcida necesidad de ella. Pero su negativa a marcharse lo obligó a enfrentarse a un nuevo tipo de terror, la posibilidad de la redención. Su convivencia entró en una nueva fase, extraña y delicada. Mantenían una distancia física cautelosa. Él ya no la acorralaba ni la provocaba. En cambio, había un respeto a regañadientes, una conciencia constante de la línea que se había cruzado y la elección consciente de no volver a cruzarla. Pasaban horas sin hablarse, pero el silencio ya no era hostil. Era pensativo. Él la observaba. La observaba cuidar sus plantas, la observaba hablar por teléfono con amigos, la observaba perderse en un libro, con una pequeña arruga de concentración entre las cejas. Y con cada observación, la imagen fantasma de Laura se desvanecía un poco más, reemplazada por la imagen nítida de Clara. Empezó a verla como era en realidad, una mujer de una fuerza tranquila y una profunda empatía, una que había sufrido una pérdida tan grande como la suya pero que había elegido la gracia en lugar de la amargura. Daniel siguió llamándola, pero ella empezó a poner excusas, a posponer sus citas. No podía explicar por qué. Era como intentar dejar un libro a la mitad de una frase, a pesar de que cada instinto de supervivencia le decía que cerrara la tapa y huyera. La curación, resultó ser, era contagiosa. A medida que él la veía cuidar las plantas, trayéndolas de vuelta a la vida, empezó a sentir un pequeño y vacilante deseo de arreglar las cosas que había roto en su propia vida. Comenzó a pasar tiempo en el estudio de Laura, no leyendo su diario, sino simplemente sentándose en el espacio, permitiéndose sentir el peso total de su ausencia. Un día, Clara entró y lo encontró de pie frente a un gran lienzo en blanco que había estado en un caballete desde antes de su muerte. En sus manos tenía uno de los viejos carboncillos de Laura. Ella estaba trabajando en algo, dijo Mateo en voz baja. Me lo iba a enseñar el día de su cumpleaños. Pero nunca llegó a hacerlo. Tal vez no tienes que saber qué era, sugirió Clara suavemente. Tal vez puedes empezar algo nuevo. Dejó la puerta abierta. No fue una invitación a pintar juntos, sino una invitación a empezar de nuevo. La siguiente gran crisis no llegó en forma de celos, sino de profesionalismo. Un brote de una rara infección cardíaca bacteriana comenzó a aparecer en la ciudad, afectando a pacientes postoperatorios. Uno de ellos era un paciente reciente de Mateo. El caso lo devolvió al hospital a tiempo completo. El Mateo cirujano, el dios arrogante, resurgió, pero había algo diferente en él. Ya no tenía la certeza despiadada de antes. Había una nueva cautela en él, el peso de un corazón prestado en su pecho. Trabajaron juntos, codo con codo, no en casa, sino en su elemento compartido, el hospital. Clara, con su íntimo conocimiento de los cuidados de cardiología, fue asignada a la improvisada unidad de aislamiento que montaron. Él la observaba trabajar, la admiraba no a regañadientes, sino abiertamente. Su compasión, que una vez había despreciado, era ahora el arma más vital que tenían. Ella calmaba a las familias aterrorizadas, se anticipaba a las necesidades de los pacientes, veía los sutiles cambios en su estado que las máquinas a veces pasaban por alto. Una noche, durante el pico de la crisis, perdieron a un paciente joven. La familia estaba destrozada. Después de que se declarara la hora de la muerte, Mateo salió de la habitación, con el rostro gris y exhausto, el peso del fracaso era una capa sobre sus hombros.
Encontró a Clara sentada con la madre del joven, no diciendo nada, simplemente sosteniendo su mano mientras ella lloraba en silencio. Esperó. Una hora más tarde, Clara salió. Estaba pálida, con los ojos rojos. «¿Ves, Ponce?», dijo él, su propia voz era dura, tratando de enmascarar su propio dolor. «Eso es lo que hace el sentimentalismo. Te agota. Te deja sin nada». «Te equivocas», respondió ella, su voz temblaba pero era firme. «Te da algo que compartir. La gente no quiere que los arregles todo el tiempo, Mateo. A veces solo quieren saber que no están solos en la oscuridad». Y en el estéril pasillo de un hospital a las 3 de la mañana, ella hizo algo inesperado. Se acercó a él, se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso tan suave, tan lleno de una compasión tan pura, que lo desarmó por completo. Fue un beso que no pedía nada. Daba consuelo. Le decía, sin palabras, no estás solo. Se quedó allí, sorprendido, y la observó marcharse por el pasillo. Fue la primera vez que ella iniciaba un beso. Fue un regalo. Un regalo de la misma empatía que él había despreciado. Fue entonces cuando lo supo. Se había enamorado de ella. No de un recuerdo ni de un fantasma. De ella. De Clara. De su tranquila fuerza, su enorme corazón y el alma valiente que se negaba a abandonarlo. Era un amor que se sentía completamente diferente al que había tenido por Laura. Era más tranquilo, más profundo, construido no sobre la emoción vertiginosa, sino sobre los escombros de una pena compartida. Era la sanación. Al día siguiente, la crisis pasó. Descubrieron que el brote provenía de un lote contaminado de una solución salina de un proveedor externo. Pudieron contenerlo. Mateo, exhausto pero con una nueva claridad, se fue a casa, sabiendo lo que tenía que hacer. Encontró a Clara en la terraza, cuidando la colección de orquídeas de Laura, que había empezado a revivir bajo sus cuidados. «Tenemos que hablar», dijo él, y no había ira ni tormento en su voz. Solo una calma y tranquila resolución. «Te vas a disculpar por besarme de nuevo», bromeó ella, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «No», dijo él seriamente. Se arrodilló delante de ella, cogiendo la pequeña maceta de sus manos y dejándola a un lado. Le cogió las manos. «Voy a darte las gracias. Por cuidarme. Por desafiarme. Por no rendirte conmigo. Por mostrarme que la verdadera fuerza no está en no sentir nada, sino en sentirlo todo y aún así seguir de pie. Mateo. Y quiero pedirte perdón», continuó él, sus ojos azules la suplicaban. «Por la forma en que te he tratado. Por mi ceguera. Por mi crueldad. Estaba tan consumido por la pérdida que no podía ver el regalo que tenía delante de mí. El regalo no era el corazón que ella me dio, Clara. El verdadero regalo fue ponerte a ti en mi vida». Se puso de pie y la atrajo suavemente con él. «Pero la confesión y el arrepentimiento no son suficientes. Tienes razón. La gente no quiere que la arregles. Quieren saber que no están solos». Levantó una mano y le acarició la mejilla, su toque era reverente. «He estado solo durante mucho tiempo, Clara. Incluso cuando estaba con Laura. Estuve solo en mi ambición, solo en mi cabeza. Tú eres la primera persona que me ha hecho sentir que formo parte de algo. Un equipo. Somos un buen equipo», admitió ella, sus ojos miel brillaban. «Lo somos», se inclinó, su boca a un suspiro de la de ella. «Clara Ponce, quiero ser tu compañero de equipo. En el trabajo. En la vida. En todo. Quiero pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que tu hermana creía que yo podía ser. El hombre que tú me has ayudado a encontrar. Déjame amarte, Clara. Si me dejas». Y la besó. No hubo furia ni dolor, solo una pregunta silenciosa, llena de esperanza. Su cuerpo, su alma, ya sabían la respuesta. Lo besó de vuelta, una aceptación que había estado construyéndose desde su primer argumento. Pero el mundo rara vez permite que los momentos perfectos permanezcan ininterrumpidos.
Su momento fue destrozado por el sonido del timbre de la puerta, insistente, urgente. Se separaron a regañadientes, sonriendo. Mateo fue a abrir la puerta, esperando que fuera una entrega, un mensajero. En su lugar, de pie en el umbral, había una joven, de unos 20 años, con los ojos muy abiertos y un rostro asustado. En sus brazos, sostenía a un bebé, envuelto en una manta. Disculpe, dijo la chica, su voz era un temblor. ¿Es usted el doctor Mateo Vega? Sí, dijo él, confundido. La chica dio un paso adelante, empujando al bebé hacia él. Mi hermana, Laura Ponce, acaba de morir en un accidente de coche. Justo antes, me hizo jurar que, si algo le pasaba, me aseguraría de que recibieras esto. Los ojos de Mateo bajaron al bebé, luego de vuelta al rostro de la chica, que ahora era una imagen especular del rostro de Laura. Gemela. Otra gemela. La mente de Mateo se tambaleó. ¿Era una broma cruel del destino? Es tu hijo, dijo la chica. Laura estaba embarazada cuando te dejó. Es el corazón de tu hermana. El mundo de Mateo se desvaneció. Las palabras, los rostros, la realidad, todo colapsó. El hijo, el amor, el dolor, el sacrificio, la historia no había terminado. Un nuevo y devastador capítulo acababa de comenzar. Y justo cuando creía que había encontrado su redención, un fantasma del pasado, carne de su carne, sangre de su sangre, había llegado para exigir su parte del corazón que ahora latía en su pecho. Su mundo no solo había cambiado. Se había dividido en dos, y no sabía cómo iba a sobrevivir a ello. El impacto de la revelación dejó a Mateo anclado al suelo, incapaz de procesar el torbellino de emociones que lo asaltaba. Las palabras de la joven, «Es tu hijo», se repetían en su cabeza como el eco de una explosión, destrozando la frágil paz que acababa de encontrar. Era una broma cósmica de una crueldad insondable. Se había pasado un año llorando el corazón de Laura, solo para descubrir que una parte viva de ella, un fragmento de su propia alma, había estado creciendo en secreto todo este tiempo. Clara se adelantó, sus años de formación como enfermera se apoderaron de ella en el caos. Con una suavidad infinita, cogió al bebé de los brazos de la temblorosa desconocida. El niño era diminuto, apenas un bulto en la manta, dormido e inocentemente ajeno a la bomba que su existencia acababa de detonar. ¿Qué quieres decir?, le preguntó Clara a la joven, su voz era un bálsamo de calma en la tormenta. Laura no estaba embarazada. No podría haberlo estado. Ella tampoco lo sabía al principio, explicó la chica, que se presentó como Sara, una prima lejana a la que Laura se había aferrado tras romper con Mateo. Descubrió que estaba embarazada un mes después de irse. Tenía miedo. No quería que él la viera como un fracaso por no darle el heredero que él quería. Así que lo mantuvo en secreto. Las piezas encajaron en la mente de Mateo con un clic nauseabundo. La obsesión de Laura con la donación de su corazón. Su último deseo, no era solo por él. Era por su hijo. Era la última y desesperada jugada de una madre para asegurarse de que el padre de su hijo viviera para verlo crecer. Un sacrificio de una magnitud tal que aplastó lo que quedaba de la arrogancia de Mateo. Sara le entregó a Mateo una carta arrugada, con manchas de lágrimas. La letra de Laura. Mi querido Mateo, decía. Si estás leyendo esto, significa que el universo ha seguido su cruel curso. Hay tanto que lamento, tanto que deberíamos haber hablado. Pero sé que tu orgullo, como el mío, era una fortaleza demasiado alta para escalar. Te dejo el pedazo más importante de mí, de nosotros. Se llama Leo. Por favor, ámalo. Y por favor, déjate amar. Deja que Clara te enseñe cómo. Ella siempre fue la más fuerte de las dos. Ella fue hecha para curar, y tú, mi amor, siempre has sido el más herido. Los días que siguieron fueron una niebla de dolor y adaptación. Trajeron a Leo, un niño tranquilo y solemne con los ojos miel de su madre, a la casa. Al principio, Mateo apenas podía mirarlo. Cada vez que lo hacía, veía a Laura, veía su propio monumental fracaso. Era Clara quien, una vez más, se convirtió en el centro de su universo roto.
Se hizo cargo de Leo con una competencia natural, alimentándolo, cambiándolo, acunándolo en mitad de la noche. Se convirtió en la madre que Leo había perdido y la compañera que Mateo no sabía que necesitaba. Una noche, Mateo entró en la habitación de Leo y los encontró a ambos dormidos en el sillón mecedor. Leo estaba acurrucado en el pecho de Clara, su pequeña mano agarrando su dedo. Clara dormía con la cabeza echada hacia atrás, con aspecto agotado pero en paz. El rostro de ella era el de Laura, pero la escena era completamente de Clara. No era la vibrante artista en un torbellino de creatividad, era la tranquila cuidadora, un ancla de serenidad en el caos. La distinción entre las hermanas nunca había sido tan clara, y con esa claridad llegó la aceptación final para Mateo. Se acercó a ellos, la primera vez que se acercaba a su hijo voluntariamente, y le puso una mano temblorosa en la cabecita. Una oleada de amor protector, tan feroz y abrumadora, lo recorrió, eliminando finalmente los últimos vestigios de su dolor autoindulgente. Este niño no era un recordatorio de lo que había perdido. Era la prueba tangible del amor que habían compartido. Era su futuro. ¿Crees que algún día me perdonará?, le susurró a Clara esa noche, después de acostar a Leo. Estaban sentados en la terraza, el silencio entre ellos ahora era cómodo, familiar. Él no te culpa de nada, respondió Clara. Solo te necesita. Al igual que yo. Se giró para mirarlo, sus ojos brillaban a la luz de las estrellas. ¿Has perdonado, Mateo? ¿A Laura, por irse? ¿A mí, por quedarme? Y lo más importante, ¿te has perdonado a ti mismo? Él le cogió la mano, su toque ya no era vacilante. Era seguro. Cada día un poco más, admitió. Con tu ayuda. La convivencia forzada se transformó. Ya no era la condición de un testamento. Era una elección, renovada cada mañana. Él la veía ser madre, y se enamoraba de su paciencia. Ella lo veía ser padre, y se enamoraba de su ternura recién descubierta. Un día, Mateo llegó a casa y encontró a Daniel Ríos, el buen doctor, en su salón. El corazón de Mateo dio un vuelco instintivo de celos, una reacción familiar, pero luego vio que no había hostilidad. Daniel le había traído a Clara unos viejos libros de texto que le había prometido. Charlaban como viejos amigos. Cuando Daniel se fue, se despidió de Mateo con una sonrisa melancólica. Te equivocaste conmigo, le dijo Mateo a Clara. ¿Sobre qué? El hombre que podría darte una vida normal. Tenías razón. Él podría haberlo hecho. ¿Alguna vez te arrepientes? A veces, admitió ella con una honestidad que él admiraba. A veces anhelo la sencillez. Pero luego, continuó, acercándose y poniendo una mano en el corazón de él, el corazón de ella, el corazón de ellos, recuerdo que nada que valga la pena es sencillo. Se casaron un año después, en una pequeña ceremonia civil. Sin lujos, sin público. Solo ellos dos y un somnoliento Leo como testigo, que aplaudió en el momento equivocado e hizo reír a todos. Volvieron al hospital, no como el arrogante jefe y la tímida enfermera, sino como una verdadera pareja de poder médico, respetados por su brillantez y admirados por su compasión. Compraron una casa en los suburbios con un gran jardín, un lugar donde Leo, y más tarde la pequeña Laura que tuvieron juntos, podrían jugar. La opulenta mansión fue vendida, sus fantasmas desterrados. Mateo nunca dejó de amar el recuerdo de su primera esposa. El corazón que latía en su pecho se lo aseguraba. Pero aprendió que el amor, como un corazón, tiene 4 cámaras. Hay espacio para el pasado y para el presente, para el dolor de lo que se fue y la alegría de lo que ha llegado. Su corazón latía con la fuerza de un sacrificio increíble, recordándole cada día la fragilidad de la vida y el poder redentor del amor. Pero el alma que animaba ese corazón, el hombre que despertaba cada mañana junto a Clara y oía a sus hijos llamarlo papá, era enteramente suya. Él la había despreciado, culpándola de un crimen que no era más que existir. La había querido y odiado por ser el espejo de un amor que creía irreemplazable. Pero fue su tranquila fuerza la que lo salvó, su compasión la que sanó no solo su cuerpo, sino su espíritu fracturado.
La historia de Mateo y Clara es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, inscríbete en el canal.